Hola, hoy mi grupo le va a presentar sobre las listas doblemente enlazadas. Mi grupo está conformado por Ariel Rodríguez y mi persona, Damián Hidalgo. Comencemos. Vamos a empezar. ¿Qué es una lista doblemente enlazada? Bueno, esta es una estructura lineal conformada por nodos. Más adelante veremos que es un nodo, donde cada elemento se conecta con el siguiente y el anterior. Algunas características de esta es que presenta una conexión bidireccional, es decir, cada nodo se conecta tanto al siguiente como al anterior. Tiene un recorrido flexible, permite avanzar o retroceder por la estructura desde cualquier punto. Acceso total. No dependen de un nodo especial para llegar a cualquier extremo de la lista. Los usos comunes para las listas doblemente enlazadas son en casos como reproductores de música, en las cuales cada canción es secuencial, pero esta te da la oportunidad de ir tanto hacia la siguiente pista como a la anterior pista. Cada canción es un nodo. Las conexiones permiten usar los botones siguiente y anterior para navegar por las listas de reproducción. De forma similar, también se puede usar este tipo de listas para historiales de búsqueda web, ya que de igual forma, las páginas que visitas en Internet se ordenan secuencialmente en el subhistorial de una pestaña. Cada página es un nodo, y puedes avanzar y retroceder pestañas a través de sus correspondientes botones. Finalmente, se pueden usar para seguir al siguiente peldaño de las estructuras de datos, siendo estas útiles en grafos y árboles. Vamos a comparar nuestra lista con otras listas. ¿Qué tiene de nuevo nuestra lista doblemente enlazada con listas que ya habíamos visto anteriormente? Empecemos con la lista simple. La lista simple tiene un solo sentido, solo puede avanzar, pero la lista doblemente enlazada puede avanzar y retroceder. La lista simple, obviamente, al solo poder hacer una cosa, ocupa menos memoria por nodo, de que solo tiene la liga siguiente, a diferencia de la doblemente enlazada que tiene la liga siguiente y la anterior. Eliminar nodos dentro de una lista simple es mucho más lento porque debes buscar el nodo anterior desde el inicio de la lista, desde la cabeza, desde el nodo cabeza de nuestra lista. Ahora con nuestra lista enlazada. Igual que la simple, es de un solo sentido, por lo que solo podemos avanzar. Estamos obligados a empezar desde el primer nodo, el nodo cabeza, para buscar algo. Y es imposible retroceder. Si queremos retroceder, tenemos que reiniciar la búsqueda, a diferencia de nuestra lista doblemente enlazada, en la que sí podemos retroceder. Ahora con la lista circular. La lista circular no posee un inicio y un fin, a diferencia de nuestra doblemente enlazada que tiene un nodo inicial llamado cabeza y un nodo final conocido como cola. Los extremos de la lista circular apuntan a otro nodo, mientras que nuestros extremos en la lista doblemente enlazada van a apuntar a null. En la circular puedes volver al principio simplemente avanzando un paso desde el final. En nuestra doblemente enlazada no podemos hacer eso. Vamos con la representación gráfica. Como había dicho antes, la lista doblemente enlazada es un conjunto de nodos. ¿Qué es un nodo? Esto es un nodo. Como podemos ver, nuestros nodos en la lista doblemente enlazada están compuestos por tres cosas. Primero, tenemos la información del nodo. Es el dato que vamos a guardar dentro de nuestro nodo. Tenemos el puntero anterior o también conocido liga anterior y el puntero siguiente o liga siguiente. Ya vamos a ver cómo funcionan estos punteros en nuestra lista. Como podemos ver, tenemos un conjunto de nodos, el cual el extremo, o sea, el primer nodo está apuntando siempre a null y el final, el otro extremo, también está apuntando a null. Como podemos ver, cada nodo se conecta con el siguiente nodo, pero también con el anterior. Como podemos ver, tiene un doble enlace en cada nodo. Está doblemente enlazada.
Acá tenemos un puntero que indica a la cabeza o el primer nodo de nuestra lista y a la cola o el último nodo de nuestra lista. Bueno, ya hablamos sobre lo que es la lista doblemente enlazada. Ahora pasemos a lo que sería la implementación, lo que sería el código. Listo, ahora estamos en nuestro video de programación. Vamos a revisar las clases que usaremos para crear nuestra lista doblemente enlazada. Empecemos por nuestra clase nodo. Ya habíamos visto que era un nodo. Nuestro nodo va a tener tres atributos. El primero, que va a ser de tipo string en este caso, es la información del nodo, como ese es su nombre. Aquí es donde vamos a almacenar todo lo que queremos guardar dentro del nodo. También tendremos dos atributos de tipo nodo llamados liga siguiente y liga anterior, que van a ser los punteros que van a estar enlazados a nuestros nodos siguientes y anteriores. Los métodos de nuestro nodo va a ser, empecemos con el método constructor. Como podemos ver, el método constructor solo tiene la información de nodo como parámetro. Esto va a hacer que cuando el usuario quiera crear un nuevo nodo, solo tengamos que pedirle que nos entregue la información que quiera almacenar dentro del nodo. Como podemos ver, las ligas, tanto anterior como siguiente, son igual a nulo. Es decir, que no van a estar conectadas a otros nodos al principio, cuando creemos nuestro nodo. Y como podemos ver, aquí tenemos getters y setters, pero lo más importante, lo que resalta de aquí, va a ser los getters y setters de las ligas, tanto como la liga siguiente y la liga anterior. Ahora pasemos a la clase lista. Como podemos ver, la clase lista va a tener dos atributos de tipo nodo, que va a ser cabeza y cola. Como habíamos visto, esta va a ser un puntero que va a apuntar siempre a la cabeza y a la cola de la lista, que van a ser el primer y último nodo respectivamente. Los métodos. El método constructor, como podemos ver, va a inicializar la cabeza y la cola de nuestra lista con null. Es decir, que al principio la lista va a estar vacía. No va a tener ningún nodo cuando creemos la lista. Aquí tenemos un método que permite insertar un nodo a la izquierda. Como podemos ver, aquí solo le pedimos al usuario el valor que va a querer ingresar. Al principio, verificamos con este método, que como podemos ver, el método se llama está vacía, y esto solo va a revisar si la cabeza de nuestra lista es igual a null. Si la cabeza es igual a null, significa que la lista está vacía, no tiene ningún nodo. Entonces, regresemos a nuestro método. Primero va a revisar si la lista está vacía. Y en caso de que nuestra lista esté vacía, vamos a crear un nodo a la izquierda. Bien, como podemos ver, el nuevo nodo que vamos a insertar en nuestra lista va a ser la cabeza de nuestra lista. Y como solo tenemos un nodo, va a ser la cabeza y la cola de la lista al mismo tiempo. Pero en caso de que la lista no esté vacía, ya tengamos otros nodos dentro de nuestra lista, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a crear un nodo nuevo, que va a ser el nuevo nodo que vamos a ingresar en nuestra lista, como su nombre lo dice. Y vamos a hacer lo siguiente. La cabeza de la lista se va a ligar con el nodo nuevo. Es decir, su liga anterior ya no va a apuntar a null, va a enlazarse con el nodo nuevo. Después, el nodo nuevo va a enlazar su liga siguiente a la cabeza. Y simplemente vamos a establecer que la liga anterior del nodo nuevo sea igual a null. Pero esto no es necesario, porque como habíamos visto en nuestro constructor, ya lo establecíamos como null. Entonces, esto es redundante, esto no es necesario hacer, pero simplemente aquí lo especifico para que para que se tenga en cuenta, pues. Y al final solo haremos que la cabeza de nuestra lista
va a ser el nuevo nodo. Pasemos ahora al método que permite insertar un nodo a la derecha, que como podemos ver, o sea, va a ser prácticamente lo mismo que el método pasado. Al principio vamos a revisar si nuestra lista está vacía y si nuestra lista se encuentra vacía, el nuevo nodo que vamos a crear va a ser la cabeza y la cola. En caso de que la lista ya tenga elementos, vamos a crear un nodo nuevo con el valor insertar y aquí ya no vamos a tomar la cabeza, vamos a tomar la cola. La liga siguiente de la cola va a estar conectada a nuestro nuevo nodo y la liga anterior del nuevo nodo va a estar conectada a la cola. Y al final lo único que hacemos es simplemente establecer que la nueva cola de nuestra lista va a ser el nodo que ingresamos. Ahora vamos a pasar con el método que permite eliminar un nodo a la izquierda. Al principio se va a revisar si la lista está vacía. Y si la lista ya se encuentra vacía, vamos a tener un retorno vacío porque no podemos hacer nada. Nuestra lista ya está vacía, no podemos eliminar algo que no existe. Aquí vamos a crear una variable en la cual guardaremos el dato que se va a eliminar dentro de nuestra lista. Aquí vamos a revisar si es que nuestra cabeza es igual a nuestra cola. ¿Qué significa esto? Si es que nuestra lista tiene un solo nodo. Si nuestra lista tiene un solo nodo, simplemente igualamos la cabeza y la cola de nuestra lista a nulo. Pero en caso de que todavía tengamos nodos dentro de nuestra lista, para poder eliminar el nodo izquierdo, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar la cabeza de nuestra lista. Como podemos ver, usando la liga siguiente de nuestra cabeza, vamos a recorrer la cabeza de la lista un solo nodo y vamos a hacer que la liga anterior de la cabeza sea null. Esto va a hacer que el primer nodo se va a eliminar. Y aquí simplemente vamos a retornar el dato eliminado. Pasamos con otro método que permite eliminar un nodo a la derecha, que es igual que el método anterior, solo que en vez de utilizar la cabeza, vamos a utilizar la cola. Como podemos ver, al principio verificamos si está vacía y si está vacía va a tener un retorno vacío porque no podemos borrar algo que no existe. En esta variable guardaremos el nodo que se va a eliminar. Aquí revisamos de que, aquí verificamos pues si es que en nuestra lista hay un solo nodo. Y si hay un solo nodo, pues igualamos la cabeza y la cola a 1000. En caso contrario de que todavía haya nodos en nuestra lista, vamos a retroceder la cola un espacio y hacer que la liga siguiente de la cola sea null, eliminando el último nodo de nuestra lista. Aquí retornamos el dato eliminado y bueno, pasemos al siguiente método. Este método nos permite recorrer la lista. Para esto vamos a crear un nodo actual. Esto nos va a ayudar a recorrer nuestra lista. Como podemos ver, nuestro nodo actual es igual a la cabeza de la lista. Aquí vamos a crear una variable tipo string donde vamos a guardar cada dato del nodo actual. Acá vamos a crear un ciclo while, que se va a repetir mientras actual sea distinto de null. Es decir, mientras el actual recorra toda la lista hasta llegar al null final de nuestra lista. Como podemos ver, aquí por cada ciclo vamos a guardar la información del nodo actual. Y simplemente aquí al final, después de guardar la información del nodo, vamos a recorrer un nodo. Con eso podemos guardar la información de todos los nodos hasta llegar al final de la lista. Y al final simplemente retornamos los datos que habíamos almacenado en nuestra lista. Aquí tenemos un método que permite mostrar los datos en la lista, pero desde la cola.
En el método anterior utilizamos la cabeza para recorrer la lista. Ahora vamos a utilizar la cola para retroceder toda la lista y así mostrar los datos. Como podemos ver, aquí tenemos un nodo auxiliar que se llama nodo actual, pero en este caso va a ser igual que el nodo cola. Aquí tenemos la variable donde vamos a guardar cada dato de nuestro nodo y es el ciclo que se va a repetir mientras actual sea distinto de null. Es decir, mientras retrocedamos nuestro nodo actual hasta que llegue al null del principio de la lista. Como podemos ver aquí, guardamos la información del nodo y aquí retrocedemos el nodo un espacio hasta llegar al primer nodo. Aquí simplemente retornamos la información de toda nuestra lista. Aquí tenemos otro método que permite verificar si un dato está en lista o no. Como podemos ver, aquí solo pedimos que nos pasen el dato a verificar. Aquí vamos a crear otra vez un nodo auxiliar, un nodo llamado actual, que va a ser igual a la cabeza. Y este ciclo se va a repetir igualmente mientras actual sea distinto de null. Es decir, que en el peor de los casos, esto se va a repetir hasta recorrer toda la lista. Aquí comparamos si es que la información de nuestro nodo actual es igual al dato que queremos verificar. Y en caso de que sí sea igual, de que la información esté presente en la lista, vamos a retornar true y se va a acabar la función. Pero en caso de que la información del nodo actual no coincida con el dato que queremos verificar, simplemente vamos a avanzar a este siguiente nodo. En el peor de los casos en el que ya se recorrió toda la lista y no hemos encontrado el dato a verificar, vamos a retornar falso. El dato no se encuentra en lista. Bueno, por último, vamos a pasar a nuestra clase principal, nuestra clase main. Y aquí vamos a declarar un par de variables que son necesarias para poder usar el programa de manera correcta. Al principio, primerito, vamos a crear nuestra lista. Yo la llamé lista doble. Y si recuerdan, el constructor de la lista hace que la lista esté vacía. Así que ahorita creé la lista, pero se encuentra vacía de momento. Aquí tenemos esta variable que nos va a permitir navegar a través del menú. Y aquí tenemos dos variables de tipo string, que una va a ser para insertar un dato dentro de un nodo y la otra va a ser para revisar si es que el dato está presente en la lista. Aquí vamos a crear un ciclo que se va a repetir hasta que el usuario seleccione la opción de salir, que es la opción número 8. Bueno, aquí empezamos mostrándole el menú al usuario, que ya veremos en un momento cómo es la interfaz gráfica. Y aquí el usuario va a tener que ingresar por el teclado a qué es lo que quiere hacer con nuestro programa. Como podemos ver acá, en caso de que el usuario haya insertado el número 1, va a insertar un nodo a la izquierda. Como podemos ver, aquí simplemente le preguntamos, le decimos al usuario que ingrese la información que va a contener el primer nodo o el nodo que quiere insertar a la izquierda. Aquí simplemente vamos a insertar el nodo a la izquierda y aquí vamos a mostrar un mensaje de confirmación para decir al usuario que se ingresó correctamente el nodo. En caso de que el usuario digite 2, vamos a insertar un nodo a la derecha y el proceso es el mismo. Le decimos al usuario que ingrese la información que quiere tener su nodo que se va a ingresar al final, o sea, a la derecha. Ingresamos el nodo a la derecha de nuestra lista y le mostramos un mensaje de confirmación de que el nodo se ingresó correctamente. Ahora aquí, si el usuario ingresa 3 en un teclado, va a eliminar un nodo a la izquierda. Pero
Primero vamos a comparar si la lista está vacía. Si la lista se encuentra vacía, le decimos al usuario de que la lista está vacía y no se puede eliminar un nodo. Y aquí pusimos un break. Entonces el caso 3 sale y deja de ejecutarse. Pero en caso de que la lista sí tenga nodos, en caso de que la lista no esté vacía, simplemente llamamos aquí a la función de eliminar un nodo y mostramos el nodo que se eliminó. Si el usuario digita 4, es decir, va a eliminar a la derecha, es el mismo proceso que el caso 3. Verificamos que la lista está vacía. Si la lista se encuentra vacía, le informamos al usuario que no se pudo eliminar nada y se sale del caso. Pero si es que la lista sí tiene nodos, simplemente llamamos a la función y mostramos que el nodo a la derecha, o sea, el último nodo, se eliminó. Si el usuario digita 5, va a mostrar los datos que hay en la lista. Primero verificamos si que la lista está vacía y en caso de que la lista esté vacía, simplemente le decimos al usuario que no tiene datos, no hay nada que mostrar y se termina. Pero en caso de que la lista sí tenga nodos, simplemente damos aquí llamar a la función mostrar datos en lista y el usuario puede verificar toda la información de los nodos en lista. Si el usuario digita 6, vamos a mostrarle los datos en reversa. Empezamos igual que el caso anterior. Si la lista está vacía, le decimos al usuario que no se puede mostrar y se termina. Pero en caso de que la lista sí tenga nodos, llamamos al método y le mostramos al usuario los nodos en reversa. Si digita 7, verificamos si el dato está en lista. Si la lista está vacía nuevamente, le decimos que no se puede comprar porque la lista no tiene datos y se termina. Pero en caso de que la lista sí tenga nodos, vamos a pedir al usuario que ingrese el dato a verificar en lista. El usuario va a ingresar, va a decir, ¿sabes qué? Quiero que verifiques que este dato está en lista. Y aquí simplemente llamamos al método. En caso de que el dato sí se encuentra en lista, le damos a informar al usuario, ¿sabes qué? Este dato sí está en lista. Pero en caso de que no esté en lista, le decimos, ¿sabes qué? Este dato no se encuentra en la lista. La opción 8, que es la opción para salir, simplemente mostrará un mensaje que se está saliendo del programa y despidiendo al usuario. Y en cualquier otro caso, si es que puso, por ejemplo, un 10 o un -1, se va a mostrar un mensaje diciendo que, o sea, esa opción simplemente no está bien, es inválida y que intenta nuevamente con una de las 8 opciones que tiene a disposición. Bueno, ahorita vamos a ejecutar el programa para ver cómo funciona. Como podemos ver, ya ejecutamos el programa y este nos muestra el siguiente menú. Tenemos la opción de insertar nodo a la izquierda, a la derecha, eliminar nodo a la izquierda, a la derecha, mostrar datos en reversa, verificar un dato en lista y salir. Bueno, empecemos imaginando que el usuario se equivocó y digitó mal, ¿ya? Tienen para elegir las opciones del 1 al 8. Supongamos que elige la opción 10. Se muestra un mensaje de que efectivamente la opción que insertó el usuario es inválida y que debe intentar nuevamente. Muy bien. Ahora verifiquemos qué pasa si queremos eliminar un nodo con la lista vacía. Nos sale un mensaje diciendo que la lista está vacía, no se puede eliminar. Si queremos eliminar un nodo a la derecha, no se puede. Ahora mostremos los datos de lista si esta se encuentra vacía. Pues ahí aparece que la lista no tiene datos, está vacía. Ahora, ¿qué pasa si queremos mostrar los datos en reversa? Pues que simplemente la lista no tiene datos, está vacía. Si queremos verificar si un dato está en lista, no podemos porque la lista no contiene datos. Muy bien. Ahora vamos a ingresar un nodo.
Ingresemos un nodo a la izquierda. Aquí nos pide la información del nodo y yo pues le voy a poner x1. Bien, aquí nos dice que se ingresó el dato x1 a la izquierda en nuestra lista. Ahora insertemos otro nodo, un nodo a la derecha, x2. Bien, nos dicen que se ingresó el nodo correctamente y ahora yo quiero ingresar un nodo otra vez a la izquierda. Pues yo voy a ingresar el dato x0 a la izquierda de la lista. Muy bien, se confirma y ahora veamos los datos que tenemos en lista. La opción 5, ¿ok? Como podemos ver, ya tenemos datos en lista, así que el programa ya nos muestra los datos que tenemos a disposición. Y como podemos ver, la lista tiene tres datos, los tres que yo ingresé, x0, x1 y x2. Muy bien, pero ahora veamos qué pasa si le pedimos que nos muestre los datos en reversa. Pues como dice, o sea, nos muestra los datos en reversa, x2, x1 y x0. ¿Ven? Ahora vamos a verificar si un dato está en lista. Verifiquemos si es que x1 se encuentra, si es que x1 se encuentra en lista. Muy bien, el dato x1 sí está en lista, pero ¿qué pasa si yo quiero verificar si que se encuentra el x5, por ejemplo, o el x6? Pues que el x6 no se encuentra en lista. Muy bien, ahora vamos a eliminar un nodo a la izquierda. Bien, se eliminó un nodo y nos muestra la información que se encontraba en el nodo que se eliminó. Ahora, a ver, veamos los datos que tenemos en lista. Muy bien, como pueden ver, habíamos eliminado el nodo izquierdo y ya no se encuentra. Ahora solo tenemos dos nodos en nuestra lista. Pero ahora yo quiero borrar el nodo derecho. Efectivamente, se borra y nos muestra la información del nodo que se borró. Ahora, si es que nosotros le decimos al programa que queremos que nos muestre los datos en lista, nos debería mostrar un solo nodo. Efectivamente, nos muestra que solo está x1 en lista. Ahora, borremos otro dato. Eliminamos el único dato que estaba en lista. Verifiquemos y otra vez la lista está vacía, así que no se puede mostrar. Y por último, la opción de salir del programa, que nos muestra un mensaje despidiendo al usuario y el programa se termina. Esa ha sido la implementación de nuestro programa. Espero que haya quedado claro y que se haya entendido. Gracias. Terminando con la explicación, voy a mostrar de una manera más gráfica el cómo funcionan las listas doblemente enlazadas, empezando por el caso de un reproductor de música. Como se puede observar, estoy reproduciendo una canción que tiene una canción siguiente y anterior. Al darle el botón de siguiente se va a la pista siguiente y al darle el botón de regreso, regreso a la pista de la que me había movido. Si es que yo intento moverme más atrás de la primera pista, el botón dejará de funcionar, pues ya no hay una pista anterior a la que ya estoy. Lo mismo pasa si es que estoy en la última canción y trato de ir a la canción siguiente a esta. Ya que no hay, simplemente el botón dejará de funcionar e incluso provocará un error al momento de reproducir la canción. Es que a veces se puede modificar el orden de reproducción. En este caso, simplemente arrastrando la pista que quiero ingresar o cambiar de posición al punto deseado. Esta modificación se puede apreciar de la siguiente manera. Como ven, si es que yo agarro esta pista, esta sale de la lista y ya no hay un espacio en él. Pero si es que yo pongo la canción en medio de la lista, esta se abre espacio para poder ingresarse. En términos de nodos, se vería así. Estando en esta canción, le doy a siguiente y me muevo a esta. Y si le doy al botón anterior, vuelvo a la pista a la que avancé. Si es que retrocedo estando en la primera canción, no encontraría otra canción, por lo que no me dejará moverme. Y lo mismo pasará si es que estoy en la última canción y trato de moverme una canción siguiente. Nuevamente no voy a encontrar una canción a la cual moverse, por lo que no me dejará moverme. Si es que deseo cambiar el orden de reproducción de las canciones, simplemente agarro la canción que quiero cambiar de lugar, la saco de la lista y la vuelvo a ingresar en medio de las canciones.
Como se puede apreciar, las ligas se cambian de lugar dependiendo de en qué posición están dichas canciones. Por otro lado, en el caso de páginas web, se puede incluso apreciar de mejor manera cómo es que funcionan los nodos y la utilidad de las listas. Una dirección UR es como un puntero. Apunta al sitio en el que se alojan las páginas web dentro del extenso mundo del Internet. Si es que seleccionamos una opción dentro de una página web, este ingresará a una subdependencia de dicha página web. Se puede apreciar la dinámica de las listas doblemente enlazadas a través de cómo se avanza y retrocede dentro de estas páginas web. Estando en el último sitio en el que me moví, el botón de avanzar no estará habilitado, ya que no puedo avanzar a un lugar al que todavía no accedí. Sin embargo, sí puedo regresar al sitio anterior en el que me encontraba. Ya retrocedido, el botón de ir a la siguiente página se habilita, ya que ahora sí hay una página de la cual yo regresé. Y si es que le doy, voy a ir a la página en la que estaba. Un detalle curioso de las páginas web es que si es que yo retrocedo páginas y en dado caso me meto a una nueva subdependencia, la lista se reinicia, eliminando las páginas web a las cuales anteriormente accedí. Nuevamente, viéndolo en términos de nodos, si es que yo, por ejemplo, estoy en un sitio 3, siendo este el último al que accedí, si trato de ir al siguiente sitio, este no existiría, pues yo nunca accedí a este. Sin embargo, del sitio último en el que estoy, puedo regresar a un sitio y ahora sí podría ir tanto al sitio del cual regresé o puedo seguir regresando. Pero en el caso de que trate de regresar desde el sitio inicial, este tampoco funcionará, pues yo ya no puedo volver a un lugar al cual yo nunca estuve. Y como dije anteriormente, si es que yo trato de ingresar desde, por ejemplo, el sitio 1 a un sitio 4 distinto a estos sitios, entonces la lista se va a modificar y el sitio va a crear una nueva lista en la cual los sitios 2 y 3 dejan de estar disponibles para